Estás escuchando ovnies.com. Temporada 4. Bienvenidos y bienvenidas a ovnies.com. Ya estamos casi en el ecuador de esta temporada 4 de este podcast. Y cómo no, me siento en la obligación con ustedes de buscar y repasar casos para ofrecerles nuestro punto de vista o sencillamente abrirles, con su permiso, ese espacio que todos y todas tenemos para recordar. Y es que hay casos que quizás no conozcamos tanto o solo hemos escuchado sin profundizar, como si de una información pasajera se tratara. Pero no hay duda de que hay casos que aún pasando algo más desapercibidos en la actualidad, en su momento requirieron de una atención bastante amplia que llenaron titulares y generó confusión entre los investigadores de la época. Y a día de hoy sigue siendo casos en general sin resolverse. Hoy vamos a hablar de lo que ya es conocido como el Roswell de Escocia. Come all you brave young soldier lads with your strong and manly bearing. I'll tell you a tale of a woman bold and her deed of honest daring. Laura Secord was American born in the state of Massachusetts, but she made her home in Canada and proved so faithful to us. There's American guns and 500 men, so the warning must be given. And Laura Ingersoll Secord was a stalwart heart who braved the heat and the flies in the swamp to warn Colonel Fitzgibbon. There's soldiers pounding at the door and they come from across the border. American officers march inside, it's food and drink they've ordered. In comfort they have dined and drunk, their own success they've toasted. But they pay no heed to the woman who hears their plan so widely boasted. There's American guns and 500 men, so the warning must be given. And Laura Ingersoll Secord was a stalwart heart who braved the heat and the flies and the swamp to warn Colonel Fitzgibbon. Oh, James, I've overheard it all, a surprise attack they're making. Fitzgibbon, they intend to smash his men for prisoners taking. And James, a warning never you'll take with your wounded knee and shoulder. I myself must carry it past the sentries and the soldiers. There's American guns and 500 men, so the warning must be given. Este caso sucedió durante una noche de otoño, en un 4 de octubre del año 1967, sobre las 11:30 de la noche. Una noche aparentemente tranquila para los residentes de Sag Harbor, pero lo que empezó como una noche despejada y tranquila, con apaciguadas brisas marinas, pronto se convertiría en un insólito espectáculo de extrañas luces nunca antes observadas por los habitantes del lugar. Los testigos de la zona observaron un espectáculo de luces brillantes de movimientos erráticos que no se asemejaban a nada conocido. Esos movimientos no coincidían con aviones que sobrevolaban la zona ni tampoco con estrellas observables que se apreciaban durante esas despejadas noches en la orilla marina y que los habitantes solían apreciar dada la poca contaminación lumínica del lugar por aquel entonces. Entonces un gran estruendo, acompañado de un chapoteo, esas luces parecieron sumergirse en las aguas del puerto. Durante esa misma noche, poco después del suceso, los habitantes de Sag Harbor acudieron hacia la orilla del mar, estupefactos y confundidos por lo que habían visto poco rato antes. Se hacían preguntas sobre el suceso, mientras que algunos mencionaban un probable accidente aéreo. Otros, con voz baja y temblorosa, murmuraban sobre la posibilidad de un avistamiento de origen no humano.
Los cuerpos de seguridad costeros y otros equipos de rescate se desplegaron rápidamente debido a la posibilidad del accidente aéreo. No encontrando nada en el lugar, salvo una espumilla en tono amarillento que flotaba sobre la superficie, no encontraron cuerpos ni restos de fuselaje, tan solo un extraño residuo, como quizás único testigo de lo ocurrido. Pero ¿quiénes fueron todos esos testigos de ese lugar, de ese día? Uno de los testigos más destacados de aquel día, 4 de octubre del año 1967, fue Laure Wickens, que por aquel entonces tenía 17 años y se encontraba con un grupo de amigos en la noche del suceso. Wickens, en su testimonio, decía lo siguiente: fui el primero en llamar a la policía montada de Canadá esa noche. Dijo en una entrevista telefónica a mediados de septiembre. Wickens añadió que existen interpretaciones erróneas sobre el avistamiento ovni sobre el agua. No lo era. Estaba sobre la Tierra, el océano estaría al sur, íbamos hacia el oeste. Wickens volvió a sumergirse en sus recuerdos después de revelar que el centro interpretativo en el que colabora fue asaltado y vandalizado un 8 de septiembre del año 2018. En su memoria se desarrolló uno de los casos de ovnis mejor documentados de Canadá. Para él y para todos los miembros del Pontiac del 56 parecía un avión. No le prestamos mucha atención hasta que empezó a bajar. Entonces nos fijamos bien y estábamos subiendo una colina. Al llegar a la cima la perdimos de vista, decía Wickens. Entonces hubo un impacto en el puerto y vieron como una luz se movía en la superficie. Ninguna de las casas que hay ahora existía entonces. No había alumbrado público. Dijo, estaba completamente oscuro. Finalmente, entre 25 y 30 personas se reunieron en un estacionamiento y organizaron una fiesta para ayudar a salvar al individuo en la embarcación hundida. Ralph Fawn, que fue uno de los primeros oficiales de la policía de ahí, en llamar también a la aeronave. Después del avistamiento inicial, la luz se apagó y todos, desde los pescadores locales hasta la Guardia Costera y el equipo de búsqueda y rescate de Halifax, estuvieron involucrados. Debido a la imposibilidad de identificar el objeto, el gobierno canadiense lo describió como un objeto volador no identificado en documentos oficiales. Las Fuerzas Armadas canadienses también participaron en las labores de recuperación. Ahora bien, eso no significa que pequeños hombres grises estuvieran pilotando la aeronave derribada, pero como se contactó a todas las partes relevantes para ver si había algún registro de que alguna aeronave hubiera despegado, y no había nada fuera del lugar, entonces el único recurso fue llamarlo ovni. Era 1967 y Lester B. Pearson era primer ministro en aquel entonces y Canadá estaba en alerta roja, especialmente con las noticias sobre un supuesto espía ruso llamado Igor Gurutsenko en 1966, pero Wickens descartó rápidamente la idea de cualquier avión ruso. Y según decía en la entrevista, en todo caso, era estadounidense. Pensamos que era del ejército estadounidense. Había una base de radar y una base secreta de la Marina, admitió. Se dirigían de vuelta a la base y la clausuraron. No se permitía la salida de ningún civil. El Pentágono y el gobierno se reunieron aquí. Aún así,
le ha brindado a Weekends la oportunidad de compartir su historia con quienes estén interesados. Continúa recorriendo la provincia para hablar de lo que vio. También participa en la comunidad ufológica de Nueva Escocia. La historia que compartió, aunque breve, fue un complemento a la noticia del Centro de Interpretación de OVNIs de la Sociedad de Incidentes de Sag Harbor. Un individuo había irrumpido en el centro durante una noche del 18 de septiembre, como ya hemos dicho. Cuando Weekends apareció en el centro, notó que las ventanas pues estaban rotas. El hombre de 68 años descubrió otros actos vandálicos al entrar. Entré y vi una caja registradora en el suelo y luego otra, así que volví y llamé a la policía. Rocas decorativas que habían sido pintadas por un artista local fueron arrojadas por las ventanas y el sospechoso activó un extintor dentro del centro de interpretación. Dentro de las cajas registradoras y la caja fuerte pues había unos $500. El extintor con sus productos químicos destruyó la mayoría de los componentes electrónicos y la mayoría de las fotos, los proyectos estudiantiles y los recortes de periódicos resultaron pues casualmente intactos. El costo de los daños fue unos $25,000, pero tengan seguridad de que todo quedó limpio y listo para él. Y según decía, el museo es muy importante para la comunidad porque mantiene viva la historia de lo que ocurrió la noche del 4 de octubre de 1967 y atrae turismo, dijo Weekends. Agregó que la policía tenía al sospechoso bajo custodia y el equipo forense había entrado a la tienda para buscar huellas, tomar fotografías y convenientemente, cuando el tema activó el extintor, dejaron una huella. La gente de la policía dijo que venían de identificación. Ella dijo: me imagino que por los zapatos ya saben quién es, recordó Weekends. El sospechoso fue a la casa de alguien, les contó lo que había hecho y llamaron a la policía. Come all you brave young soldier lads with your strong and manly bearing. I'll tell you a tale of a woman bold and her deed of honest daring. Laura Secord was American born in the state of Massachusetts, but she made her home in Canada and proved so faithful to us. There's American guns and 500 men, so the warning must be given. And Laura Ingersoll Secord was a stalwart heart who braved the heat and the flies in the swamp to warn Colonel Fitzgibbon. There's soldiers pounding at the door and they come from across the border. American officers march inside, it's food and drink they've ordered. In comfort they have dined and drunk, their own success they've toasted. But they pay no heed to the woman who hears their plan so widely boasted. There's American guns and 500 men, so the warning must be given. And Laura Ingersoll Secord was a stalwart heart who braved the heat and the flies and the swamp to warn Colonel Fitzgibbon. Oh, James, I've overheard it all, a surprise attack they're making. Fitzgibbon, they intend to smash his men for prisoners taking. And James, a warning, never you'll take with your wounded knee and shoulder. Sin duda, todo este caso en su día consiguió hacer mucho ruido. Incluso a día de hoy, aunque no sea el caso más conocido por el público, este suceso generó un gran despliegue de líneas de investigación como respuesta gubernamental. Y vamos a resumir los informes. Tenemos el informe de la policía de ahí. Desclasificado en los años 90, el informe describe el objeto como no identificado y confirma que no había aviones o barcos reportados como desaparecidos en la zona. Se menciona que la Marina canadiense y la Guardia Costera realizaron una búsqueda submarina, pero no encontraron restos. Luego tenemos el informe del Departamento de Defensa Nacional. Y resumo lo que viene a decir este informe. Según archivos
del Departamento de Defensa Nacional. El caso fue investigado bajo el proyecto Magnet, programa canadiense de estudios de ovnis dirigidos por Wilbur Smith en los años 50, y el proyecto Second Story, comité de expertos que analizaba avistamientos. Conclusión no oficial: causa desconocida. Y luego tenemos, pues, por parte de los documentos desclasificados de la CIA, la FOIA, en Estados Unidos, y la Fuerza Aérea de Estados Unidos, del proyecto conocido como el Proyecto Libro Azul. Incluyen en este informe referencias al caso, sugiriendo interés internacional. Un memo del 1967 señala: no hay explicación convencional para el evento de Sag Harbor. Por otro lado, tenemos lo que decía la prensa en la época. Por ejemplo, en el periódico La Crónica del Heraldo, ¿no?, por la traducción al castellano, que es un periódico canadiense, tituló la noticia como misterioso objeto de Home se hunde en Sag Harbor. Búsqueda infructuosa. También citaba a testigos en el artículo. Y la estrella del correo de Halifax en la época escribió una noticia y decía lo siguiente: buzos de la Marina canadiense inspeccionaron el área durante 3 días sin resultados. Un oficial declaró: el agua estaba turbia, pero no había señales de un accidente aéreo. Por otro lado, ya tenemos las investigaciones. Si tuviéramos que tener en cuenta alguna investigación para arrojar luz al caso, entonces tenemos que hablar de alguien que ha estado durante décadas dedicado a este caso. Chris Stiles es un investigador canadiense y culpable de alguna manera de que este caso siga vigente a día de hoy. Veamos un poco, vamos a navegar un poco por lo que dice Stiles sobre su teoría. Stiles, junto a un ufólogo llamado Doug Lethger, analizó registros supuestamente de sonar y testimonios de marinos que sugieren que el objeto no se hundió en Sag Harbor, sino que se desplazó 40 kilómetros bajo el agua hacia la base naval de Selborne, en Nueva Escocia. Pruebas que aportan informes de operadores de sonar de la Marina canadiense que detectaron un objeto no identificado moviéndose a 80 nudos, 148 kilómetros aproximadamente de velocidad, imposible para submarinos de la época. Testimonios de residentes de Selborne que reportaron luces submarinas y actividad militar inusual día después del incidente. El punto 2 son conexiones con operaciones militares clasificadas. Tenemos la base naval de Selborne. Stiles investigó la presencia de buques de la Marina de Estados Unidos y Canadá en la zona durante octubre del 1967, sugiriendo de este modo que hubo un intento de recuperar el objeto en secreto. ¿Cuáles son los documentos clave? Pues un documento de la Guardia Costera menciona un ejercicio militar no planificado cerca de Selborne el 5 de octubre de 1967, un día después del avistamiento. Un radiograma desclasificado de la Marina canadiense habla de actividad submarina no autorizada en la zona. Otra de las teorías es el incidente doble de Sag Harbor. Según dice el Stiles, 2 objetos, no uno. Propone que hubo 2 eventos en la misma noche. Uno, que el objeto se cayó en Sag Harbor, y 2, un segundo objeto, probablemente una nave nodriza, fue detectado por el radar en la base militar en Halifax y seguido hasta Selborne. ¿Cuál es la evidencia? Testigos en Halifax que reportaron un objeto oscuro sobrevolando la ciudad horas antes del impacto en Sag Harbor. Registro de radar desclasificados
muestran un eco no identificado cerca de Selborne. Colaboración con testigos militares anónimos. Stiles entrevistó a exmarinos y técnicos de sonar que afirmaron: 1. Que el objeto emitía una señal acústica única, diferente a cualquier submarino conocido. Eso es la declaración de un operador de sonar de la Marina canadiense en 1998. Otro punto es que hubo órdenes de no hablar del tema. Y cito: nos dijeron que era un asunto de seguridad nacional. Exoficial de la Marina, y esto es de una entrevista años después, en el año 2005. Expediciones submarinas y hallazgos. En 2015 se hizo una expedición. Stiles colaboró con el History Channel en una expedición con sonar de barrido lateral y magnetómetros. Resultados: anomalías magnéticas en el lecho marino cerca de Selborne, compatibles con un objeto metálico grande. Pero no se recuperaron restos físicos, pero Stiles sostiene que hay algo ahí, enterrado bajo los sedimentos. ¿Cuáles son las publicaciones clave que hace Chris Stiles? Pues escribió varios libros y tal. Uno es El objeto oscuro, en el año 2001. Luego incluye los documentos y los testimonios. Y luego, pues bueno, varios artículos en revistas de ufología. Y luego, pues, en el año 2017 hace un análisis de documentos desclasificados y esto es, pues bueno, más o menos todo el trabajo que ha tenido. ¿Cuáles para mí son las conclusiones de Stiles? Pues en sus propias palabras, en una entrevista del año 2017, decía lo siguiente: esto no fue un meteorito ni un avión secreto. La evidencia apunta a un objeto de tecnología desconocida, posiblemente no humana, recuperado por fuerzas militares. Sag Harbor es solo la punta del iceberg. El verdadero misterio está en Selborne. Lads who dare to cross our border, thinking to save us from ourselves, usurping British order. There's women and men, Canadians, all of every rank and station, to stand on guard and keep us free from Yankee domination. There's American guns and 500 men, so the warning must be given. And Laura Ingersoll Secord was a stalwart heart who braved the heat and the flies and the swamp to warn Colonel Fitzgibbon. And Laura Ingersoll Secord was a stalwart heart who braved the heat and the flies and the swamp to warn Colonel Fitzgibbon. Es una evidencia que a lo largo de los años, cuando una sola investigación se convierte en una prioridad sin precedentes, la historia se termina de cierta manera distorsionando debido a la frustración de no obtener respuestas y termina convirtiéndose en un objeto de debate, quizás artificial, de teorías exageradas con dramatizaciones ajustadas al consumidor de programas de televisión ordinarios. Y esto quizás hizo de alguna manera que Stiles recibiera ciertas críticas por haber colaborado en este tipo de documentales que tienen más interés en la exageración de un caso que en profundidad y buscar explicaciones. El documentalista, un documentalista llamado John Winnegal, comentó lo siguiente: el enfoque sensacionalista puede restar credibilidad a investigaciones serias. En el que Stiles no tardó en responderle y reconoce el riesgo, pero argumenta que los medios son necesarios para financiar expediciones y dar visibilidad al caso. No le restó
desde luego no le resto razón. Algunos ufólogos como Stanton Friedman apoyan a Stiles, pero otros como Nick Popper, ex investigador del Ministerio de Defensa del Reino Unido, expresan pues ciertas reservas, ¿no? Dice que Sag Harbor es fascinante, pero sin restos físicos seguimos en el terreno de la especulación. Aunque Stiles señala anomalías magnéticas cerca de Harbor, nunca se ha recuperado ningún objeto o resto metálico. Escépticos, como un periodista que es un periodista científico llamado David Clark, argumentan que las anomalías podrían ser formaciones geológicas naturales o restos de barcos hundidos. Y Stiles pues le respondió en algunas entrevistas, que admite que la falta de los restos evidentemente es un problema, pero sigue insistiendo en que la tecnología actual no es suficiente para excavar en zonas con sedimentos profundos. Bien, llegado este momento, ahora nos toca analizar paso por paso y tratar de desgranarlo para crear una opinión, una teoría, o pueden llamarlo ustedes como quieran. Pero para mí lo más destacado sin duda en el caso son los testimonios, de modo que vamos a suponer que esas luces en realidad sucedieron, quitando la teoría de que la posibilidad de dos objetos. Supongamos que era un mismo objeto que cayó en el mar y lo vieron estos testimonios. Y por otro lado tenemos, por ya lo que he dicho, ¿no?, la espuma amarilla, que una vez caído el objeto, digamos que o nos haríamos la pregunta mejor, ¿qué puede generar espuma amarilla en el océano? Bien, pues lo que puede generar esa espuma amarilla en el océano son floraciones algales, que son algas diatómeas o dinoflagelados. Algunas especies como Paeocystis o ciertas diatomeas producen sustancias mucilaginosas que, al mezclarse con el agua y el movimiento de las olas, generan una espuma. Si las algas contienen pigmentos amarillos o liberan compuestos orgánicos, por ejemplo taninos, la espuma puede tomar ese color. Un ejemplo son los blooms de Paeocystis. En el mar del norte generan espuma amarillenta. Contaminación química o derrames. Derrames de hidrocarburos, aceites, combustibles o productos petroleros pueden mezclarse con agua y surfactantes naturales, formando espuma de tonos amarillos o dorados. Otro punto son los detergentes industriales, surfactantes sintéticos como tensoactivos de lavanderías o de fábricas. Pueden llegar al mar a través de los ríos generando espuma persistente. Algunos pues contienen colorantes. Caso famoso, espumas en el río Yamuna de la India con tonos amarillos por contaminación puramente química. Bueno, el punto 3 sería la materia orgánica en descomposición. Polen masivo en zonas cercanas a bosques costeros. Grandes cantidades de polen, especialmente de coníferas, pueden llegar al mar, mezclarse con el agua y generar una espuma amarilla al descomponerse. Esto lo habrán visto ustedes muchas veces en zonas de pinares, que parece como una calima, un polen amarillento que dejan todos los coches por encima y tal. Pues esto sería más o menos lo que viene a decir, lo del polen masivo. Algas muertas, la descomposición de algas pardas, Sargassum, por ejemplo, y que libera lípidos y proteínas que forman espuma, a veces en ocasiones amarillentas por los pigmentos residuales. Y luego pues el punto cuarto sería actividad geológica o sedimentos.
sulfuros y minerales en zonas volcánicas o con filtraciones hidrotermales, compuestos de azufre o hierro que pueden oxidarse y teñir la espuma de amarillo. Sedimentos suspendidos como arcillas o limos ricos en óxidos de hierro pueden dar un tono ocre o amarillo a la espuma. Luego están los fenómenos atmosféricos inusuales. Interacción entre el aire y el mar en tormentas extremas y la agitación del agua con alta concentración de partículas orgánicas o químicas pueden generar espuma coloreada. Bien, ya sabemos que podría originar la espuma. Y la pregunta es, ¿se cogieron muestras de esta espuma y se estudiaron? Bueno, pues la respuesta es sí. La Real Policía Montada de Canadá, conocida como la RCMP, tomó muestras de la espuma amarilla y del agua en la zona del impacto. Según informes desclasificados, también buscaron residuos metálicos o químicos en la superficie. Los primeros exámenes descartaron combustibles comunes como la gasolina o el queroseno y no detectaron radiactividad. Sin embargo, nunca se publicaron resultados detallados de las pruebas químicas. Luego tenemos la participación militar, que analizó las muestras en laboratorios especializados, según documentos obtenidos vía Ley de Acceso a la Información en los años 90. Una memo interno del 1967 señalaba que la sustancia espumosa contiene compuestos orgánicos no identificados, pero no coinciden con materiales aeronáuticos estándar. Usurping British order, with women and men, Canadians, all of every rank and station, to stand on guard and keep us free from Yankee domination. There's American guns and 500 men, so the warning must be given. And Laura Ingersoll Secord was a stalwart heart who braved the heat and the flies and the swamp to warn Colonel Fitzgibbon. And Laura Ingersoll Secord was a stalwart heart who braved the heat and the flies and the swamp to warn Colonel Fitzgibbon. Algunos informes sugirieron que la espuma podría ser resultado de gas sulfhídrico liberado desde el lecho marino. Pero esto no explica el color amarillo brillante ni su rápida desaparición. ¿Qué es lo que dicen los análisis modernos? Bueno, pues el más moderno del que se puede contar, luego ya le podemos dar más credibilidad o no, es del año 2015, que un equipo de History Channel usó espectrometría en la zona, detectando anomalías en hierro y aluminio, pero sin concluir si eran naturales o artificiales. Claro, que después de tantos años, pues no. Limitaciones y controversias. La falta de acceso a muestras originales. Las muestras originales de 1967 se perdieron o se destruyeron. Según los militares, imposibilita el análisis con la tecnología actual. De modo que la conclusión es, aunque hubo investigaciones químicas serias en la época, la ausencia de datos completos y muestras preservadas dejan el misterio sin resolver. La espuma amarilla de Sag Harbor sigue siendo un enigma, con explicaciones que van desde fenómenos naturales hasta tecnología desconocida.
Siri est tombé, c'est malgré, jamais de ma vie je me sens Siri est tombé, c'est malgré. Il dit c'est un scandale, les deux tombés, je demande sa blague. Supongamos que la espuma es de origen orgánico, por movimiento en el fondo marino, y de este modo lo orientamos hacia la teoría de la caída de un objeto y que éste al caer removiera pues esas profundidades. Pues no tendríamos nada concluyente porque se analizó la espuma, pero el fondo marino solo se analizó para buscar el supuesto objeto. Perfecto. El objeto no cayó porque aún no se ha encontrado. Bien. Zona con movimiento tectónico y que este provocara el movimiento de los sedimentos y estos a la vez hicieran esa espuma. Bueno, pues Sag Harbor está en una región tectónicamente estable, sin placas en colisión o subducción cercanas. Cualquier actividad sísmica es esporádica y de origen intraplaca. Si buscamos relación con el famoso avistamiento de OVNI de 1967, no hay un vínculo geológico en este caso. Teoría del encubrimiento. Un dato poco conocido. Pero en los años 60 los globos de la NASA, lanzados desde Estados Unidos y Canadá, transportaban instrumentos científicos. Si uno cayó en Sag Harbor, podría explicar lo de la espuma amarilla, si el globo llevaba reactivos químicos, pues por ejemplo un yoduro de plata para experimentos atmosféricos. Y la falta de restos, pues globos de polietileno que pues se degradan rápido en el agua salada. Y ese es el motivo por el que a lo mejor no encontrarían los aparatos. ¿Cuál es uno de los problemas con esta teoría? Pues los testigos describieron un objeto con luces en movimiento controlado, no un globo a la deriva. Y por otro lado, pues no hay registros de lanzamientos de la NASA en la zona de esa fecha. Pero que no tengamos registros, pues no quiere decir tampoco que sea descartable. Porque, por ejemplo, en 1956, la Fuerza Aérea de Estados Unidos puso en marcha un programa secreto llamado Genetrix, con el que se pretendió espiar a la Unión Soviética y sus aliados. De modo que el análisis más plausible, quizás en mi opinión, sería que el objeto fue un prototipo militar no registrado, posiblemente de Estados Unidos, cuyo accidente fue encubierto. Y esto explicaría varios puntos. 1. La rápida intervención de la Marina canadiense y las ausencias de restos. 2. Los documentos clasificados de los militares mencionando la seguridad nacional. 3. La coincidencia con las operaciones en Salzburg, base cercana a Sag Harbor. La teoría extraterrestre sigue siendo popular por falta de respuestas oficiales, pero sin pruebas contundentes. ¿Por qué sigue siendo un misterio? Pues pérdida de evidencia. Las muestras de la espuma y registros de sonar de 1967 se perdieron o se destruyeron. Testigos creíbles, sin duda. Incluyen policías y pescadores, no solo civiles. Y con esto, queridos oyentes y queridas,
Llegamos a la parte final de este programa número 10 de la temporada 4. En lo relativo a este programa, pueden sacar ustedes sus conclusiones. Al final, desde aquí, siempre que se intenta tener un punto de vista más, un enfoque más, o una idea más, una teoría, o lo podemos llamar de mil maneras, ¿no? Pero al final, cuando hay casos ya tan antiguos, difíciles de averiguar qué sucedió, solamente nos queda esa manera de navegar entre posibilidades, ¿no? Es una navegación de posibilidades en la que, digamos, nos introducimos en esa conversación en la que muchos pensarán que no estábamos invitados a ello. Pero aquí estamos con otro programa más y, por supuesto, para despedir, muchas gracias por escucharnos, por escribirnos, por los mensajes y demás. Y gracias por suscribiros a este podcast y nos escuchamos para el siguiente programa, que aún todavía no tengo en cabeza a qué dedicarlo, pero siempre que salen algunas cosas, de modo que gracias. Aquí estaremos para el próximo mes de abril de este año 2025. Gracias por estar aquí y no olviden, pues, darnos esa pequeña aportación para que este programa siga adelante tal y como está siguiendo. De modo que hasta la próxima y buen noche de domingo. Come all you brave young soldier lads with your strong and manly bearing. I'll tell you a tale of a woman bold and her deed of honest daring. Laura Secord was American born in the state of Massachusetts, but she made her home in Canada and proved so faithful to us. There's American guns and 500 men, so the warning must be given. And Laura Ingersoll Secord was a stalwart heart who braved the heat and the flies in the swamp to warn Colonel Fitzgibbon. There's soldiers pounding at the door and they come from across the border. American officers march inside, it's food and drink they've ordered. In comfort they have dined and drunk, their own success they've toasted. But they pay no heed to the woman who hears their plan so widely boasted. There's American guns and 500 men, so the warning must be given. And Laura Ingersoll Secord was a stalwart heart who braved the heat and the flies and the swamp to warn Colonel Fitzgibbon. Oh, James, I've overheard it all, a surprise attack they're making. Fitzgibbon they intend to smash his men for prisoners taking. And James, a warning never you'll take with your wounded knee and shoulder. I myself must carry it past the sentries and the soldiers. There's American guns and 500 men, so the warning must be given. And Laura Ingersoll Secord was a stalwart heart who braved the heat and the flies and the swamp to warn Colonel Fitzgibbon. It's an all-day tramp to the British camp by way of Shipman's Corners. There's snakes and flies and sweat in her eyes, there is no respite for her. She's lost her shoes in the muck of the bog, her feet are torn and blistered. But there's many a soldier lad to be spared if the message be delivered. There's American guns and 500 men, so the warning must be given. And Laura Ingersoll Secord was a stalwart heart who braved the heat and the flies and the swamp to warn Colonel Fitzgibbon. So all you Yankee soldier lads who dare to cross our border, thinking to save us from ourselves, usurping British order. There's women and men, Canadians, all of every rank and station, to stand on guard and keep us free from Yankee domination. There's American guns and 500 men, so the warning must be given. And Laura Ingersoll Secord was a stalwart heart who braved the heat and the flies and the swamp to warn Colonel Fitzgibbon. And Laura Ingersoll Secord was a stalwart heart who braved the heat and the flies and the swamp to warn Colonel Fitzgibbon.